Vamos con Banco Macro, que es un banco universal con foco en individuos de bajos y medianos ingresos y en pequeñas y medianas ingresos. Cubre casi todo el país, es uno de los que más sucursales tiene. El banco comenzó a operar en 1985 como una institución financiera no bancaria y hoy se ha convertido en el banco privado local con la red más grande de sucursales. Banco Macro fue fundado por las familias Brito y Carvalho, que actualmente continúan siendo los accionistas mayoritarios, que justamente tienen 37%. Luego está Arancés, que tiene alrededor de 29%, flota en la bolsa de Nueva York un 22%, y los accionistas locales o la flotación en la bolsa de Buenos Aires es 12%. El 80% de sucursales en el interior de Argentina, es decir, de sucursales bancarias, tiene el 80% del total, 14% en la provincia de Buenos Aires y 6% del market share de sucursales en Ciudad de Buenos Aires. Actúa como agente financiero en 4 provincias: Salta, Misiones, Jujuy y Tucumán, y tiene un modelo de negocio exitoso: rápido crecimiento, subbancarizados, impulso de exportaciones, mejora de distribución de la riqueza, eso en pequeñas y medianas empresas, en individuos de bajos y medianos ingresos, y agente financiero, como dijimos, de varias provincias. Viendo el BCRA, tenemos que las tasas implícitas tienen mucho más que el sistema, es decir, la tasa implícita de préstamos es una de las más altas comparado con el sistema, que tiene 69,21. Es decir, tiene una tasa de préstamos no conveniente para el usuario. En cambio, la de depósito es mucho más baja, lo cual le da mayor rentabilidad en el spread de esto, ¿no? Vamos sí a los números, donde el ejercicio acumula un saldo positivo de 197,7 billones, un 24% menor, ya que el segundo trimestre dio negativo. La brecha de RECAN es de 406 billones, es negativa. El tercer trimestre en particular dio 91.320 millones, con una brecha positiva en RECAN por la inflación, ¿no? 12,8 contra 18 del año pasado. Esto es 293,5% mayor, me refiero al resultado del trimestre en particular. Acá, como vemos, 91 contra 23,10 y 195 billones contra 257, una brecha negativa de RECAN en el primer caso, y en el comparativo trimestral una brecha positiva. Después, los márgenes de interés también influyen en el resultado trimestral, con un margen de interés de más de 220 billones de pesos. Aspectos destacados: el exceso de capital marcó 2.528 millones, como mostrando el banco más solvente del país. De este primer trimestre fueron eliminados los bonos dual con el famoso put que se dio y con la opción de canje. Han optado a canjear y han optado a cobrar también, creo que un 40-60. Entonces, como mayor inversión en ese canje, están utilizando los TZX27, los llamados BONSER o bonos del tesoro ajustados por SER. ¿Dónde vemos esto? Vemos en el desglose o el desagregado por bonos. Vemos que el mayor bono que tiene el banco, el mayor monto, es justamente ese bono vencimiento en 2027, con opción de ejecutar cuando quiera. Y esto tiene más del 50% del total de la cartera de títulos públicos y privados. Es decir, tiene la cartera 3.198 billones de pesos, y de ese bono solo tiene 1.874 billones. ¿Qué más dije? Bien, el canje. Después en el informe vemos el exceso de capital, que justamente demostrando liderazgo en su solvencia con un ratio de capital regulatorio, que después lo vemos en detalle. El margen bruto de intermediación financiera da 1.005 billones, siendo una baja del 22,8 anual. Los ingresos por intereses se destacan: títulos públicos, que bajan un 73,7 por desarme; préstamos personales disminuyen 13,5 por menor consumo; y los hipotecarios, por tener, bueno, incentivo a este tipo de créditos, aumentan un 46,7%. Egresos por intereses
que es plazo fijo, tiene el 84,7, bajan un 43,5 por menor cartera, y cuentas corrientes bajan un 7,2. El margen de intermediación de comisiones arroja 325 billones y baja un 2,4 por mayor pago en intercambio de ATMs. ATMs son los cajeros. Bueno, tenemos, como dijimos, la intermediación que baja en el acumulado alrededor de 300 billones de pesos. Y viendo los ingresos por intereses, podemos destacar acá, aquellos que son los personales, que tienen una baja de alrededor de 68 billones. Los pases de BCRA, si bien son parecidos, en este trimestre fueron muy pocos, y el hipotecario sube alrededor de 67 billones. El margen de intermediación por comisiones, por otro lado, destacamos el gasto por comisiones estos son los ingresos. Ya vamos porque no veo nada. Ahí estamos. Acá los gastos por comisiones de ATM que aumentan alrededor de 2.500 millones de pesos. Y hay una baja en lo que es comisiones vinculadas a obligaciones por menores transacciones. El resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable, un saldo favorable de 1.931 billones, sube casi 13 veces por venta de los bonos duales. La diferencia de moneda extranjera y oro da 152 billones, bajando un 87,7%. Esto es porque se tiene menor posición positiva en moneda extranjera. El saldo de otros ingresos-egresos da negativo de 324 billones, similares guarismos al año pasado, y el RECAM da 406 billones, como dijimos al principio, y el trimestral, la brecha es positiva de 383 billones. Vemos que las brechas, ante todo, tenemos una brecha de RECAM, acá como vemos, por la inflación, y esta por la inflación acumulada y por los valores monetarios más inciertos, sobre todo en los dos primeros trimestres. Después, bueno, la venta de bonos duales, que tiene que ver con los resultados de títulos públicos, resultado de baja de los títulos públicos. También tenemos la diferencia en moneda extranjera, esto porque se tiene un saldo entre activos y pasivos muy parejo, y el año pasado no se tenía ese saldo, tiene un saldo inferior. Y otros ingresos, como dijimos, son parecidos. Hay mayores ingresos por otros o diversos y ajustes por intereses diversos. Y otros gastos operativos, hay más gastos por impuesto de ingresos brutos y por tarjetas. El cargo por incobrabilidades de 66.513 millones, un 18,8% mayor al 2023. La ratio de cartera irregular sobre cartera total baja de 1,39 a 1,15 anual, por menor proporción de irregularidad con nuevos préstamos. La cobertura es 177,57%, que es mayor a los 134% del año pasado. Como vemos, la incobrabilidad sube algo, dando alrededor de 11.000 millones de pesos, y viendo la calidad de cartera en la página 17 del informe, 17.95, perdón, tenemos que la cartera de irregular por total baja 80 puntos básicos o 8 puntos básicos en el secuencial, y alrededor de 24 puntos básicos en el anual. La cobertura es mayor que el año pasado. Esto es porque hay 46% mayor de previsión. ¿Algo más acá? No. Seguimos.
Los gastos administrativos dan 256 billones, una suba del 26,1%, y los beneficios del personal dan 492 billones, subiendo 28,8%. Esto se entiende por la adquisición de Itaú en este año, ¿no? La ratio de eficiencia es de 25,5%, justamente por mayores gastos y mayor trabajo por esta fusión. Y en el 2023 era 23%. La dotación es 9.109 empleados, sube un 17,3% anual en 515 sucursales, que sumando al Itaú son un 11,7% más de las que tenía Banco Macro solo. Bueno, tenemos beneficio del personal, que suben justamente las remuneraciones por mayor personal, y los gastos administrativos, que suben casi todos los ítems. En cuanto a los informes, vemos que hay 9.109, bajan los empleados de acá desde el principio del año, venían con 1.992 y antes de tener a la compra de Itaú eran 7.765. El ratio de eficiencia baja respecto al secuencial, el secuencial dado por gastos legales el segundo trimestre, y además por menor margen de intermediación, era 55,6, ahora es 36,3. Si se toma el acumulado es 25,5%, el acumulado en el pasado era 23%. Los préstamos suman 4.552 billones, subiendo 27,7%. Las tarjetas de crédito, que pondera el 24,6, suben un 6,6, y personales, que pondera un 17,6, suben un 28,2. Los préstamos en moneda extranjera, que son el 16,7% del total de préstamos, suben un 14,8%, medidos en dólares. Y el market share de préstamos asciende a 9,2% del total país. Los activos del sector público suben un 34% y su exposición es un 27% de activos. El año pasado era un 25,1%, pero el año pasado no se contaban los LELIQ. Los depósitos dan 8.073 billones y suben un 30,1%. Las cajas de ahorros suben un 45,2%, sobre todo en moneda extranjera. Los plazos fijos bajan un 35%. Los depósitos en moneda extranjera dan 36,3% del total, suben un 9,1%. El market share de depósitos 7,4%. Bueno, viendo los préstamos, suben un 28%, donde tarjetas de crédito personales y otros suben, y además adelantos. Después, en moneda extranjera es 782 millones de dólares contra 681 millones de dólares del año pasado. El market share, como dijimos, es 9,2. En exposición de activos públicos bajan un 10%. Esto se da por menor incidencia del ELIX, que eran 1.291 millones a esta altura. Igualmente ahora hay títulos públicos Bonser, que suman 2.192 millones. Y la exposición al sector público es 27% contra 25,1%. Veníamos de 42,8% del trimestre pasado. Depósitos tiene 8.073 millones, un 30% más que el año pasado, mayores cajas de ahorro, y se tiene en dólares esto está dado en 3 millones de dólares, no, 3.019 millones de dólares, eh, un 9% más que el año pasado. Porque esto está en millones, 8.073 billones. Bueno, esto es 3.019 millones, ahí está. Vamos, seguimos. El market share de depósito es 7,4. El ROA es el 6, el ROE, o el retorno sobre patrimonio, 6,8, el año pasado 12,1. Esto es por el segundo trimestre. El ROA es 2,1, en el año pasado era 2,9. El margen de interés neto anualizado da 31,5. Al tercer trimestre, esto por efecto de tasas, da 66,6. Convengamos que las tasas eran positivas el año pasado. La tasa real activa de este año es 3,8 y la pasiva es 13, y el año pasado eran 24,2 y 26,8 respectivamente. La ratio de capital es 32,8. El tercer trimestre del 2023 era 37,9 por mayor monto en activos ponderados a riesgo.
Bueno, vamos a ver algunas tablitas. Tenemos la del NII total no tenemos. Sí, tenemos un 31,5 del NII total contra 20 del anterior trimestre y 60,6. Si vemos las tasas reales del año pasado eran ambas negativas, pero con un NIM de 19,7. Este año es 35,8 el NIM y con una tasa de activos rentables positivas dado por los títulos privados y públicos y por un control o mayor control de la inflación que el año pasado. Después, en lo que es en dólares, teníamos un NIM de 17,8 dólares dado por los bonos duales justamente que implicaban inflación más cotización. Hoy no se tienen los bonos duales, lo cual el margen de interés neto es 4,2% y con tasas reales negativas en ambos casos. Después, acá lo tengo en Excel, no lo encontré en el margen, el ROE es 6,8 contra 12,1. Si se toma el trimestre es 9,8 contra 3,2 del año pasado. Y 25,5, bueno, esto ya lo vimos, 2,1 y 2,9 retornos sobre activos. Y el capital, que no, la ratio de capital, a ver si lo tengo acá. Tenemos que mayores activos ponderados a riesgo, que son un 287% más que el año pasado, hacen que la ratio de capital sea menor sobre todo al año pasado. El 6 del 11, la CNB autorizó la fusión por absorción de Banco Macro S.A. como absorbente de Banco BMA S.A.U. o Banco Itaú es sociedad anónima. En noviembre el BCRA dispuso bajar las tasas de 45 a 40% de la TNA y se espera un ROE de más de 10% para la finalización del ejercicio, que hoy por efecto del segundo trimestre tiene menos de 10. Lo que dije de ROA está justamente en lo que se proyecta de ROA, que se espera en el área de 10% más el año que viene. Este año, va para finalizar el año. Los activos líquidos van de 99 a 91%, la solvencia de 37,3 a 34,8, el valor del libro es 5.696, la cotización es 9.660, la capitalización es 6.170 billones, la ganancia por acción acumulada es 728,5 y el PER promediado tomando el cuarto trimestre del año pasado es bajo, era 4,7, ahora es 4,2 en este trimestre. Hasta luego.